Buenas noches, bienvenidos a Ciudadano Libre por TV Azteca Guate. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y hoy se encuentran conmigo Jorge Jacobs y María Dolores Arias. Vamos a compartir con ustedes presentándoles este nuevo espacio en el cual nuestro objetivo es que podamos aclararnos las ideas y algún día vivir en esa sociedad que los aquí presentes aspiramos a poder ver en nuestro país y por supuesto diría yo en la mayor parte del mundo. Una sociedad de personas libres, de personas responsables, con menos obstáculos en la búsqueda de su felicidad, donde podamos intercambiar, cooperar y convivir en paz los unos con los otros. Vaya que parece un sueño lejano, pero es alcanzable y por eso estamos hoy acá contigo. Jorge, María Dolores, buenas noches y qué gusto compartir con ustedes hoy en Ciudadano Libre, nuestro primer programa. Así es, buenas noches a ustedes y buenas noches a todos quienes nos están viendo. Y buenas noches a todos y les tenemos unas sorpresas de lo que vamos a estar hablando en este programa de Ciudadano Libre, tanto hoy como en las siguientes semanas. Bueno, comencemos por definir qué es Ciudadano Libre, porque eso es lo que vamos a hacer en este programa. Porque no es sencillo venir y vaya, tal y como suena, ciudadano y libre, pero ¿cuál es la diferencia entre ser solo un ciudadano? Entonces, primero comencemos con María Dolores y con Jorge, cada uno de ellos compartiéndonos su visión de lo que implica ser un ciudadano libre. Comencemos, vamos a ser políticamente correctos y le vamos a dar primero la palabra a MD, o sea, MD por María Dolores. MD, ¿qué significa para ti ser un ciudadano libre? Es muy interesante porque el tema de libertad ha sido un tema que se ha definido de muchas formas. Sin embargo, yo me quedo con la definición de libertad en una sociedad es aquella persona que puede perseguir sus fines sin la coacción arbitraria, o ausencia de coacción arbitraria. Esto quiere decir que no utilizan la fuerza para obligarte a hacer algo o impedirte hacer algo. Y eso es con lo que me quedo porque muchas veces creemos que libertad es hacer lo que se me dé la gana y no va por ahí. Eso es libertinaje, ¿no? Efectivamente, porque muchas veces yo quisiera hacer lo que se me dé la gana, pero hay barreras o limitaciones naturales como que yo quiero subir el volcán de fuego y no puedo. Eso no quiere decir que no sea libre. Porque te lo prohíbe el gobierno y el Estado. Entonces, porque mi sentido común me lo impide. Pero es el Estado el que te está diciendo que no, ¿no? Cuando hablamos de libertad... El gobierno en nombre del Estado. Cuando hablamos de libertad, sí, nos referimos a esa ausencia de coacción arbitraria que puede ser por parte del Estado o que puede ser también por parte de algún antisocial. Y que vamos a generar un poco de polémica. MD, ¿qué pasa? Y ya voy con Jorge, pero vaya. Libre no sería hacer lo que se me dé la gana una vez no atente contra la vida, la libertad y la propiedad de los otros, pero sí efectivamente hacer lo que se me dé la gana. Es que no es tanto de voluntad, es que, mira, por ejemplo, yo quisiera subir el volcán de fuego y el volcán de fuego está haciendo erupción. No puedo subirlo, pero eso no quiere decir que no soy libre, sino simplemente hay limitaciones naturales que me impiden subir el volcán de fuego. Yo quisiera que me hiciera caso alguna persona. Y yo siempre le pongo a mis estudiantes que me hiciera caso Brad Pitt. Yo quiero que me haga caso Brad Pitt. Que no me haga caso Brad Pitt, eso no quiere decir que no soy libre. Entonces, a eso me refiero con la ausencia de coacción arbitraria. Lo que sí no me pueden impedir es que yo intente que Brad Pitt me voltee a ver. Eso es diferente, nadie me lo puede impedir. Mientras yo no obligue a Brad Pitt a que me haga caso. Pero el gobierno le puede impedir a MD que suba el volcán. Vamos a venir aquí a Guatemala, pues. Pongamos los pies aquí en nuestra tierra. No digo poner los pies en la tierra, sino pongamos los pies en nuestra tierra, en Guatemala. Jorge, ¿qué pensás de que el gobierno le prohíba a María Dolores subir el volcán de agua? Vamos a ver, ¿De agua?
Ah, sí, el de agua, perdón, el de fuego. Yo quiero cualquier volcán. Realmente sería más práctico el ejemplo con el volcán de agua. Porque con el volcán de fuego es más comprensible de si está haciendo erupción, pues sería casi suicida tratar de subir al volcán de fuego. Y entonces pues uno puede comprender que los de seguridad digan, mire, ahorita no se puede subir porque si sube se va a morir. Va. Pero en el volcán de agua, por ejemplo, que ahí no hace erupción, ahí sí sería más difícil que venga el gobierno y diga, pues usted, porque al funcionario de turno se le dio la gana, pues hoy no se puede subir al volcán de agua. ¿Y por qué? Pues porque a mí se me da la gana. Y eso es precisamente de donde surgen la mayor parte de problemas con el gobierno, que es la arbitrariedad que puede tener un funcionario al tomar una decisión, y que si tiene el poder se lo puede imponer a los demás, y uno no puede decir, pues yo subo el volcán y usted quítese porque yo quiero subir el volcán, ¿no? Bueno, pero ser libre, ¿acaso no es yo decidir, yo, Marta Yolanda Díaz Durán, si lo subo o no, esté o no en erupción? ¿Por qué me lo tiene que impedir el gobernante? Por supuesto, y quiero hacer una aclaración antes de que digan, esta Marta Yolanda está una irresponsable, qué barbaridad. Yo me considero un individuo racional. ¿Qué significa eso? Que elijo utilizar mi razón para tomar las decisiones que me permitan alcanzar mis valores y conservarlos. Y mi primer valor es mi vida. No la voy a poner en riesgo. Pero no necesito que ningún gobierno me venga a decir que puedo subir o que no puedo subir. Entonces, esa era mi pregunta para ustedes, Jorge y MD, porque estamos hablando de ciudadanos. Entonces, significa que sos parte de una ciudad. Pero dentro de la ciudad van a existir algunos que van a elegir no utilizar su razón para alcanzar sus objetivos. Y van a cometer irresponsabilidades como la de, ¡ay, qué emocionante! Está en erupción el volcán de fuego, yo ahorita lo quiero subir. Va a arriesgar su vida, pero pone en riesgo la vida de otros. Creo que ahí viene el problema también que subyace de todo este tema, y es que muchas veces le decimos al gobierno que nos tiene que proteger, que nos tiene que cuidar, y cuando le pedimos eso no nos damos cuenta que estamos cediendo nuestra libertad. Porque, por ejemplo, me tiene que cuidar, y cuando me tiene que cuidar, entonces dice, espérame, eso no te lo puedes comer. Espérame. Eso no lo puedes hacer, porque yo estoy a cargo de tu seguridad en cuanto a tu vida, en cuanto a tu salud, no en cuanto a proteger tus derechos, que creo que es muy importante entender este tema de derechos como el principal es el derecho a la vida, y que de ahí sale el derecho a la libertad. No podemos ejercer el derecho a la vida si no tenemos libertad para actuar y sostener la vida. Entonces, cuando tú al gobierno le dices que se va a hacer cargo de tu salud, de tu educación, casi que hasta de lo que vas a comer, y esto va muy relacionado con el tema de la salud, entonces cada vez que tú dices eso el gobierno interviene, y siempre nunca te va a decir porque soy arbitrario, siempre te va a decir es que es por tu bien, no seas necia, es por tu bien. Entonces eso es lo que yo llamo el lenguaje atolitario, y que nos lo tragamos. Bueno, no todos, pero muchos se tragan ese lenguaje atolitario. ¿Será que es por comodidad? Porque qué rico pensar cuando uno es adulto, cuando uno ya es ciudadano, porque primero deberíamos de definir qué implica ser ciudadano. Ciudadano básicamente implica cumplir una edad. En el caso de Guatemala, 18 años. Vas y hoy hasta ya te tienen inventariado en el RENAP desde que naciste, entonces ya te toca pagar impuestos. Ay, no, quiero decir, ya sos ciudadano, ya tenés tu DPI y ahora ya vas a poder votar y elegir a tus gobernantes porque ya tenés 18 años. Por cierto que hoy estaba escuchando que en Inglaterra están discutiendo ya
un cambio a las normas que va a implicar que a partir de los 16 años van a poder votar los ingleses. Los laboristas que ahorita se encuentran en el ejercicio del poder, pues eso es lo que están promoviendo, porque dicen que ya en Escocia y en Irlanda, en elecciones regionales se puede, pero 16 años, a partir de los 16 años, aunque tienen una excusa que me parece interesante. A partir de los 16 años resulta que deben de pagar ya impuestos aquellos que están trabajando como que si fueran ciudadanos. Entonces esa es la parte que más les interesa a los políticos, que paguen impuestos aunque desde los 16 años, no desde los 18, porque así les pueden exprimir un poco más. 2 años más. Pero sí es interesante, porque la realidad es que uno quisiera pensar que wow, si yo a los 8 años ya tenía tal capacidad para tomar mis decisiones, que yo no sé por qué mis papás me están diciendo qué tengo que hacer. Pero la realidad es que uno, con el pasar del tiempo, cuando uno llega además de eso a los 25 años, que es cuando se supone que se cierra el prefrontal, y entonces ya estamos en pleno uso de nuestra razón, que empezamos a tomar tal vez menos peores decisiones, que ahora resulta que a partir de los 16 años se están discutiendo en un país desarrollado. Estamos hablando de Inglaterra, que a partir de los 16 ya se va a ser ciudadano. En Guatemala, pues los 18 se miran, vaya, estamos siendo más conservadores. Pero si te das cuenta, el cumplir 18 años, que implica ya ser adulto, que incluso los papás, yo no sé a ustedes cómo les fue cuando cumplieron 18, pero a uno casi que le leen y le dicen, ahora sí, ya no me van a llamar a mí. Si uno tiene carro, yo no tenía carro, pero me dijeron, ahora sí tienes que hacerte responsable de lo que tú, o sea, ya no me tienen que llamar a mí para nada. Y eso implica el ser ciudadano, el ser responsable de tus actos. Pero ojo, yo siempre he pensado que la carga de responsabilidad se le ha dado una carga o una connotación negativa, cuando para mí el ser responsable es una ventana espectacular donde puedes hacer muchas cosas, porque no solo es responsable de las acciones que tal vez no te salgan bien, pero también de las acciones que te salgan bien. O sea, toda la propiedad que tú puedas generar, toda la riqueza que puedas generar, es tu responsabilidad y por consiguiente es tuya y la tienes que disfrutar. Entonces, el ser ciudadano es que puedes hacer contratos, puedes establecer contratos, puedes adquirir obligaciones y también derechos en una situación contractual, y el ser ciudadano entonces también te convierte en esa parte importante de lo que conforma una sociedad, porque al final la sociedad está hecha de individuos, de personas que aportan a esta sociedad, y es ahí donde nuestra participación en la sociedad es buscar una sociedad que tenga reglas que nos permitan generar riqueza, que nos permitan ser libres. Bueno, me encanta que hayamos llegado a ese punto, MD, porque todo este cuestionamiento era precisamente para eso, porque antes de definir libre tenemos que entender qué es ser ciudadano. Y la realidad hoy es que todo lo que dijiste me parece muy interesante, pero eso ya implica un ciudadano libre, no solo un ciudadano que va a utilizar su razón para tomar las mejores decisiones posibles. Pero ser ciudadano simplemente significa cumplir, en el caso de Guatemala, 18 años. ¿Qué pensás, Jorge? En efecto, porque es un estado civil, por así decirlo, dentro de la legislación, en donde, por ejemplo, en Inglaterra, que quieren poner ahora que quieren cambiar la legislación para que sean de 16 años, a partir de 16 años, en el caso de Guatemala es 18, en algunos otros es 21 años, pero al final no necesitas hacer absolutamente nada más para ser ciudadano o ser considerado ciudadano en un país, que llegar a la edad mínima para ser ciudadano. O sea, si cumpliste 18 años ya sos ciudadano, te guste, no te guste, te interese o no te interese. O sea, porque alguien puede decir, pues a mí no me interesa ser ciudadano, pues no importa, usted ya cumplió 18 años y ya es ciudadano. ¿Y paga qué, Jorge? Impuestos. ¿Qué es lo que verdaderamente les interesa a los gobernantes? Según Jorge, ¿qué pensarán quienes nos están acompañando?
Les interesa no solo que usted pague impuestos, sino le interesa también enseñorearse de su vida, y de eso me imagino que vamos a seguir hablando más adelante. Así es, Jorge. Al final lo que buscan los políticos es control. Vamos a ver, no somos anarcocapitalistas, quiero agregar, que es una palabreja que tal vez más adelante... Que suena más anarco que anarquía, te cuento. Yo la primera vez que lo escuché dije, ¿cómo así? Y me quedé solo con narco, y no tiene que ver con narco. Es de anarquía, no así de narcotráfico. Sí, o sea, los anarcocapitalistas son aquellos que, como nosotros, consideran que el ser humano tiene derecho a disfrutar del fruto de su trabajo, de su esfuerzo físico y mental. Básicamente tiene derecho a la propiedad privada y a decidir libremente qué hacer con su vida. Eso, al final, las elecciones es lo que implica ser libre. Entonces, pues para que seamos ciudadanos libres, tendrá que ver, sin duda, con las elecciones que tomamos en lo que respecta, además de eso, a nuestra vida en sociedad, dentro de la ciudad. Algo de eso mencionaste, MD. Es que al final la libertad está en un contexto de sociedad, en un contexto social. En una isla no podemos hablar de libertad, porque no hay esa amenaza a tu acción. Desierta, hay que hacerlo. Pues sí, perdón, en una isla desierta, gracias. Sí, en una isla... Si estás en Hawái... Sí, claro. En una isla desierta no hay... O en Groenlandia, hay que tener cuidado. Claro. En una isla desierta no hay una amenaza a esa libertad. Entonces, siempre que hablamos de libertad, lo hablamos en un contexto social. Y por eso es importante proteger ese derecho. Y por eso es un derecho, para que sea protegido por el gobierno. Entonces, cuando hablamos de libertad en sociedad, cuando hablamos de libertad, hablamos en un contexto social. Y para poder ser libres, que tú decías un ciudadano libre, es muy importante las reglas. Porque hay reglas que te permiten ser más libres o menos libres. Y a veces empezamos a vivir por permiso y no nos damos cuenta. Tenemos que pedir permiso para todo y no nos damos cuenta, porque esto es como el clásico ejemplo de la olla de cangrejos o la olla de las ranas, que el calor va aumentando poco a poco. O sea, no amaneces de un día para otro y ya no puedes hacer nada, excepto que sea pandemia, ¿verdad? Que este fue un buen ejemplo, la pandemia, de cómo podemos perder la libertad tan rápido, tan rápido. Y muchos alabar o estar de acuerdo en perder esa libertad e imponerla a los demás. Y hasta denunciar a los demás. Y es ahí donde hablamos de esa amenaza de coacción, de esa amenaza de la coacción que ejercen sobre los demás, imponiendo, en este caso, lo que creían que era mejor para todos. Entonces, lo que creían que era mejor para mí es mejor para todos. La clásica mamá que te pone el suéter porque ella tiene calor. Al revés, porque tiene frío. Perdón, tiene frío. Es que me dio calor solo pensar en el suéter. Ay, no, MD, entre eso que si subes el volcán de fuego, el volcán de agua, que si te ponen el suéter porque hay calor. Porque ella tiene frío, sí. Pero es una expresión de ser una ciudadana libre. Ya vieron, MD se pone, porque así hacía su mamá. Saludos a la mamá de MD, que le ponía el suéter cuando ella tenía frío. Pero, bueno, Jorge, ¿qué dentro de toda esta discusión, para que vayamos entendiendo por qué hemos elegido el nombre de este programa, Ciudadano Libre, que con esta discusión entre amigos, algo hemos empezado ya a plantear? ¿Qué pensás, Jorge, de ya la definición formal de, para ti, ser un ciudadano libre? O sea, digo, así como MD en principio nos planteó su definición, ¿cuál es la definición tuya? Pues a mí me gusta tomarla de lo que para mí es la definición del liberalismo, y que tiene que ver básicamente con que es el respeto irrestricto
al proyecto de vida de los demás. Esa para mí es la concepción del liberalismo, y que implica precisamente el ser libre, que yo voy a respetar de manera irrestricta el proyecto de vida de los demás. Por supuesto que también espero que los demás, o más bien exijo que los demás respeten mi proyecto de vida, pero eso al final es lo que en principio o en el fondo, si quieren, es lo que hace a una persona libre, el poder respetar el proyecto de vida de los demás y exigir que respeten también su proyecto de vida, y que dentro de esos parámetros quiere decir que yo puedo hacer casi cualquier cosa siempre y cuando no pase sobre los derechos de los demás. Me parece excelente reflexión para que nos vayamos a la pausa. O sea, elegir respetar a los otros y exigirle a los otros que me respeten. Bueno, vamos a respetar los tiempos, nos vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos en Ciudadano Libre. Estamos de regreso en Ciudadano Libre. Qué gusto acompañarlos junto con mis dos queridos amigos, Jorge Jacobs y María Dolores Arias. Y buena estuvo la conversación en el segmento anterior, buscando definir qué es un ciudadano libre, porque primero definamos qué es ciudadano y al final llegamos a la conclusión. Espero que coincidan conmigo Jorge y MD. Llegamos a la conclusión que ser ciudadano simplemente significa cumplir una edad. Eso es la realidad. Por supuesto que nosotros podemos hablar de que es reconocer que somos los mandantes, que somos nosotros quienes ordenamos a los gobernantes y por eso ellos son los mandatarios, y que nosotros somos los que decidimos, que bla, 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 bla. Porque en eso se queda. Cualquiera que cumpla 18 años ya es reconocido como ciudadano, porque como bien lo dijo Jorge, les interesa que paguen impuestos. ¿Y pagar impuestos para qué? ¿Para qué pagamos impuestos? Bueno, es que ¿para qué va a pagar impuestos un ciudadano libre, MD? Es que esa ya es otra pregunta que nos debemos hacer una vez entendemos que vivimos en una sociedad y que es una asociación lo que hacemos. La pregunta es, ¿para qué nos asociamos? ¿Para qué queremos vivir en una sociedad? Yo a mis estudiantes les digo, ¿por qué quieren dejar esa isla desierta si ahí nadie los molesta? Y entonces me dicen, porque sé que, primero porque por su familia, pero después me dicen, porque puedo lograr mis fines de forma más rápida en una sociedad que si estuviera yo solo. Tengo que hacer mi ropa, mi comida, de todo, y viviría muy mal. Entonces, cuando nos asociamos es porque queremos vivir mejor. Y como queremos vivir mejor, nos damos cuenta que para poder obtener nuestros fines, como decía Jorge, nuestro proyecto de vida, tenemos que dar algo de valor para obtener también algo de valor. Y entonces intercambiamos valores, intercambiamos cosas valiosas. Pero, ¿qué pasa? Es que nunca faltan los vivos que dicen, yo no quiero hacer nada, a mí que me lo den. Y entonces, ¿qué hago? Saco mi pistola y empiezo a recolectar, usando la fuerza, la violencia, lo que otros producen. ¿Y qué les doy a cambio? Nada, no les entrego valor. Entonces, entender que nos asociamos para intercambiar valores que nos permiten alcanzar más fácil nuestros fines, hace que entonces definamos cuáles serían las reglas para poder vivir así, y entonces definimos para qué queremos a ese gobierno. Ese ejemplo de saco mi pistola y les pido cordialmente, no, eso no dijo él, y les pido que me den lo que es de ellos. A los otros, ¿saben a quién me recordó? A los políticos, ¿no? No, a alguno que otro policía, digo. Okay. ¿No es eso parte de lo que hacen los policías? ¿No? No debería te de ser, extorsionan. pero sí pero eso pasa. ¿Y por qué pasa?
eso, un ciudadano libre, ¿qué debe hacer ante semejante abuso de aquellos que, según lo que entiendo que ustedes están diciendo, debería estar preocupado por protegernos a uno? Entonces, soy ciudadano libre, soy ciudadano, vivo en la ciudad, como explicó MD. Soy libre porque yo elijo lo que quiero hacer con mi vida y con mi propiedad. Pero resulta que pues, no es así tan fácil como se plantea esta idea. ¿Por qué, Jorge? Porque inicialmente, cuando empezaban los seres humanos a relacionarse y a andar en manada. Ay, no, Jorge, nos vas a llevar hasta la prehistoria, no tenemos suficiente tiempo. Bueno, básicamente al final llegaron a la conclusión de que había que tener alguien que velara, por ejemplo, por la seguridad y porque se impartiera justicia, que al final son realmente las razones primigenias, las razones importantes, las razones básicas de para qué sirve un gobierno. Y entonces se dieron cuenta que era necesario porque había conflictos surgían conflictos y pues había que haber alguna forma de resolver esos conflictos. Había alguno que era antisocial, lo que ahora llamamos un criminal, un delincuente, y había que ver cómo lidiar con esa persona, y así fue como fue surgiendo los gobiernos, y que supuestamente para atender esos dos temas. Por supuesto que con el pasar de los años y de los siglos, entonces los políticos vieron que podían hacer otras cosas y sacarle más dinero a los ciudadanos, y entonces fue que fueron cada día o cada año o cada cierto tiempo añadiéndole más y más funciones a los gobiernos, hasta que tenemos los gobiernos de ahora que quieren estar metidos literalmente hasta en la cama de uno. Pero las funciones básicas de los gobiernos son la de velar porque haya seguridad y brindar justicia entre los ciudadanos, para que básicamente el resultado de esas dos cosas es de que podamos convivir pacíficamente, que al final es el ideal, ¿no? Sí, ese es el ideal. ¿Qué es lo que queremos? Queremos vivir en paz los unos con los otros y pues alcanzar nuestros objetivos. Pero bueno, sigamos elaborando en lo que respecta a ciudadano libre. Hemos hablado de ciudadano individual, hemos hablado de lo que significa ser libre y hemos también comentado acerca de el ciudadano libre. Pero pienso que hay una parte en todo esto que se nos ha olvidado, que el ciudadano, antes de ser ciudadano, es un individuo. Entonces yo les voy a compartir la que para mí es la mejor definición de lo que es un individuo. Vamos a ver qué piensan María Dolores y Jorge de esta definición de la de mi filósofa preferida, que se llama Ayn Rand. Y según Ayn Rand, un individuo es un ser racional y autónomo cuya vida y felicidad son el propósito moral de su existencia. Un individuo capaz de razonar, tomar decisiones propias y perseguir sus objetivos y felicidad de manera independiente, sin sacrificarse por otros ni exigir sacrificios de ellos. Y bueno, cuando veo a estos conciudadanos nuestros que nos están acompañando en las pantallas alrededor, hoy pensaba, han decidido usar su razón para tomar las decisiones que les permitan alcanzar su felicidad, o por algún motivo estos conciudadanos nuestros son, vamos a ver, ¿cómo lo puedo decir sin ofender? Porque en serio lo quiero decir sin ofender. Ofende, sí. No, si de alguna manera, por esa idea del gobierno que mencionó Jorge, que tienen la mayoría, porque sí, en Ciudadano Libre, paréntesis, en Ciudadano Libre vamos a cuestionar no solo a los gobernantes que se encuentran en el ejercicio del poder, sino a la misma concepción que hay hoy
de lo que debe de hacer un gobernante dentro del sistema político en el cual vivimos. Pero pensaba, ¿será que esa idea que nos mencionó Jorge de lo que es la visión de lo que el gobernante debe de hacer por uno, que ha sido por medio de las responsabilidades que han asumido en nombre de nosotros los gobernantes, que de alguna forma han sido programados para ser súbditos más que ciudadanos? ¿Vivimos en una sociedad, MD, de súbditos o de ciudadanos? Bueno, creo que vivimos en una sociedad en la que se nos enseña desde la primaria a repita después de mí, repita conmigo. Entonces, el tema de la educación es un tema que da mucho de qué hablar y que pues no lo vamos a poder abordar en este programa, pero empezar a cuestionarnos. ¿A qué le conviene al político tradicional? ¿Alguien pensante, alguien que cuestione o alguien que diga sí, correcto, estoy de acuerdo, lo que ustedes digan? O sea, borregos o personas que se apoderan de su vida. Bueno, creo que en el próximo segmento vamos a comenzar precisamente con Jorge Jacobs y esa misma pregunta le voy a hacer a Jorge, pero se lo voy a decir a partir del tema de lo que más le preocupa a Jorge, el pago de impuestos. Regresamos en unos minutos, quédense con nosotros en Ciudadano Libre. Y llegamos ya al último segmento de Ciudadano Libre por TV Azteca Guatemala. Y antes de irnos a la pausa en el segmento anterior, dije, pues bueno, escuchemos a Jorge Jacobs y qué piensa con esta idea desde el punto de vista de nos sentimos ciudadanos, pero actuamos como súbditos. Jorge, yo en varias ocasiones he escuchado a ciudadanos, trabajadores, responsables, que quieren a su familia, a sus hijos, a todo el mundo. Buena gente, muy buena gente, que cuando hablamos del tema de los impuestos dicen, pues yo cumplo con mi obligación, yo pago impuestos, ya que hagan con los impuestos no es responsabilidad mía, pero yo los pago. No cuestionan ese pago. ¿Qué pensás de ese caso? ¿Estás actuando como ciudadano o como súbdito? Yo pienso que están actuando como súbditos porque si estamos viviendo en una sociedad donde todos estamos de acuerdo de que tiene que haber algún gobierno para, por ejemplo, las funciones que yo ya mencioné en los segmentos anteriores, pues de alguna forma se tiene que financiar y esa forma es a través es por medio de los impuestos. Pero el punto es de que qué impuestos y cómo los van a usar, porque supuestamente le venden a uno la idea de que es su obligación de que usted tiene que pagar los impuestos y si no los paga el día que los tiene que pagar, el otro día ya le está mandando correos la SAT de mire, le recordamos de que ayer le tocaba pagar los impuestos y ya hoy tiene que pagar una multa del 100%. Pero del otro lado, o sea, cuando es que uno tiene que pagar los impuestos, ahí sí tiene uno que cumplir hasta la última coma de lo que dice la legislación. Pero luego el dinero entra a las arcas públicas, al Ministerio de Finanzas, a las cuentas del Ministerio de Finanzas, y ahí ¿qué pasa? Lo despilfarran, se lo roban, lo desperdician, se lo gastan en un montón de cosas que no deberían de gastarlo, y al final los ciudadanos estamos pagando impuestos porque esperamos un servicio del gobierno que en nuestro caso debiera de ser solamente el tema de brindarnos seguridad y que imparta justicia. Pero, repito lo que dije antes, los gobiernos han ido atribuyendo muchas otras funciones y quieren que nosotros estemos financiando todas esas funciones, aunque al final no las cumplen o las cumplen mal o no las hacen bien y
resulta que nosotros sí tenemos que pagar hasta el último centavo porque si no nos mandan a la cárcel, pero los funcionarios se gastan el dinero, lo despilfarran, se lo roban y no pasa nada. Entonces, una mentalidad de borrego es decir, bueno, yo pago mis impuestos y ahí que pase después ya no es mi responsabilidad. Sí es su responsabilidad y usted tiene que velar porque los funcionarios, los políticos cumplan lo que dicen que tienen, lo que ofrecen y adicionalmente que den los servicios para los cuales uno les está pagando, porque el pago de impuestos es que uno está pagando para recibir algún servicio, pero en la generalidad no recibimos casi ninguno de esos servicios por los cuales estamos pagando. Yo lo que diría es tengan cuidado con lo que ofrecen, porque si cumplieran con todo lo que ofrecen, ya estaríamos en el Mundial, ¿no creen? Bueno, eso ya lo ofreció un candidato presidencial. Y yo que estaba preocupada porque iba a ofender a alguien por decir si somos ciudadanos o súbditos, pero aquí MD y George sí que... No voy a decir qué fue lo que comentaron, pero bueno, MD, ¿algo más que quieras agregar sobre el tema de ser ciudadano o ser súbdito? Creo que, mira, nadie quiere decir yo soy borrego. Y creo que son muy pocos, debe haber, pero son muy pocas las personas que dicen yo quiero ser borrego, sí, vivan los borregos, no. Sin embargo, el volverte borrego es como esas metamorfosis pequeñas. Yo no sé si alguna vez vieron alguna película de Harry Potter, cuando Harry Potter y sus amigos se transformaban por una pócima que tomaban y la transformación era gradual. Y cuando perdían esa transformación también era gradual. Pues creo que lo mismo nos sucede en sociedad. O sea, poco a poco vamos convirtiéndonos más en súbditos y cuando nos damos cuenta estamos habituados a ser súbditos. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando vemos contrastes. Por lo general los contrastes nos ayudan a identificar esas diferencias. Si no hay contraste, si todos actuamos igual, no hay contraste. Por eso es importante ser diferente, por eso es importante cuestionar, porque haces ver ese contraste de que hay otra posibilidad. Entonces, cuando tú vas a un país o cuando tú viajas, no tienes que irte muy lejos. A veces con solo ir al interior del país y ves que la gente camina tranquila y usa su teléfono y no está con la paranoia de que lo van a asaltar, dices, es que la vida debería ser así y no como yo la vivo. Entonces, esos contrastes que se van dando cuando estás en lugares más libres que otros, es lo que te hacen cuestionar si no te has convertido más en un súbdito sin darte cuenta. Ahorita me recordé de un tema que obviamente vamos a tratar más adelante en los programas, cuando nos enfoquemos en hechos específicos y a partir de esos hechos discutamos cómo debe de actuar un ciudadano libre. Pero el ejemplo que puso MD en el interior de Guatemala, de nuestra Guate, que hay lugares donde la gente pues va tranquila y hay más seguridad, es porque la seguridad ha quedado a cargo de otros grupos. Entonces, ese es otro tema. Por eso digo, es otro tema que vamos a abordar más adelante. Pero ahorita, pues hoy, como les hemos comentado, la idea es plantear dudas, cuestionar a quienes nos están acompañando. Por favor, no se ofendan, porque aquí mis amigos llamaron a algunos borregos. Yo estoy segura de que casi ninguno, esa iba a decir yo, que casi ninguno de los que nos están acompañando van a caer en esa categoría. Pero si usted conoce a alguien, por favor, recomiéndele que vea Ciudadano Libre por TV Azteca Guate. Por favor, porque queremos crecer en esta batalla de las ideas, que por cierto es un tema que también nos queda en el pendiente para un próximo programa, la batalla de las ideas. Nos queda a cada uno un minuto para concluir esta conversación. Comenzamos con... ¿Con quién quieres? George, adelante. Un minuto. Bueno, pues básicamente lo que yo tengo para decirles es que usted sea un verdadero ciudadano libre, sea consciente que debe de respetar el proyecto de vida de los demás y exija que se respete su proyecto y usted dedíquese a su proyecto de vida sin
pedir que los demás se sacrifiquen por usted, sin pedir que le estén regalando cosas, sino que usted haga todo aquello que esté de su parte y todo aquello que sea necesario para usted generarse esa vida mejor que usted se merece, y eso lo puede hacer si usted es un ciudadano libre. MD. Pues yo quiero dejarles un regalazo que les permita tener mayor conciencia, conocer conceptos, tener argumentos para defender su libertad y su proyecto de vida. Y son 2 ensayos que se leen muy rápido y que los va a hacer cuestionar y que les va a hacer pensar. El primero es los derechos del hombre o derechos individuales, y el segundo es naturaleza del gobierno. Ambos son de Ayn Rand y ambos le van a cuestionar todas las ideas que usted tiene. Cuestiónese, salga de esa comodidad en la que está, porque cuando salga de esa comodidad en la que está, seguramente está creciendo. Y yo que pensé que nos ibas a regalar un Bitcoin o algo así, para ser ciudadanos y bien libres. Pero, en fin, apreciables amigos que nos están acompañando hoy en la presentación de Ciudadano Libre. Hay mucho que discutir y no pensamos agotarlo en este primer programa. Lo que queremos es que usted continúe con nosotros en este proceso de aclararse las ideas, porque mencioné rápidamente, y en algún momento también lo hicieron Jorge y María Dolores, que al final el objetivo, el propósito moral más alto de toda persona es ser feliz, y ser feliz es posible. Pero para poder alcanzar esa felicidad debemos de ser ciudadanos libres, tenemos que actuar de una forma racional, elegir correctamente y tener claros cuáles son los valores por los cuales vamos a actuar. Y para todo eso es que estamos con ustedes los jueves de las 10:45 en adelante, 10:45 de la noche, no se confundan. Ha sido un gusto acompañarlos, Jorge Jacobs, María Dolores Arias y Marta Yolanda Díaz Durán. Buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches.